En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de tuanda shingu. Para el grupo Tiwi, para el maestro Fidencio, para su servidor Marco Antonio, es un verdadero honor y un placer el poder compartir nuestra palabra, nuestro canto, nuestra música, nuestro corazón para todos los pueblos indígenas de México y parte del mundo. Ojalá disfruten esta serie de cuentos, estos temas musicales que con mucho cariño hemos preparado para ustedes. Agradecer al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por esta gran celebración al libro, a la palabra, al pensamiento y al corazón. Que este trabajo haga dialogar nuestros corazones y nos unamos en una sola palabra. Duntidi Hamadi, Klasokamati Mía, Alaila Tsiu. Muchas gracias y ojalá y lo disfruten. Kide kwa ndun thi khai she yede shemede ke ndun thi pa yo ho yezi dada mi mada honite de zi haram bon thi ga thong khani mi hong ya da tha mi hong ya yede ni mi hong ya bang kwa yang king kwa yamina ga thonu man thoni pa da nya si hayengu ne dan khatte de zi ga thonu yen si no me arpa vinta de que ya skin ondun thi pandun thi ya yoni hayam bonthi honi te da zi hahimitsu di ya bizavi yendo yo ya himitsa danyo no me vi nyudi han ardanga basta har shudin ardanga basta vi nyudi no yo yazi khai de no bum ranzavi vintate no vi mudi vi nya ramazis vi nya nanguna ya no vi nya na adige vi yode arzin khoni ne vi nyeki vi hyandi habu din khoni na ra zuwe habu bre nye na ren khoni hahimitsu di habu bre nye no bu menga man aki mada nya man aki nge ran zabi ya shimin tsedi ya himitsa da te se ko yawa ran zabi re thu ran do the ya ge a vi khapi yendo yo ya mito no bu man akibi yede na razin khoni ne buena tera ba no bu bihanding khani han aro wada arazidan gumi yoni embabi rame toro arazi dangu mi yohan aro wada rimari mengi ge himi padi te mi pefi de no bunara na randada binyana maga handi te bi pefi maga handi no bu bima neba handi ngani har wada ibi handi na razisheka o tsinkani har wada no binyana tere bani shinguma hotho nuna zi o tsikani shibihiyandi hanara metoro mi kut i mi pani ihaya zi kunin khani ya shki mobo enga nara dada zagi nuni kharade he nuni habubi o nuna metoro nububi mabak ani
Nora vik ani vi nyena. Ne po ara dehe. Mi hiandi mi pon azi tira dehe. Vik tere ya. Ivi mobong khani hara ya. Ne vi nyaz hara ne. Den nuni shani on nuni ra dehe. Vi maran hesti mabashi panaman aran ranzizi embabi. No ni hara zi wada. Khan ara pete vi nyembi. Nubu vi nyena. Habu ka no ni hara wada. Vi maba handi. Mi hiandi nehe. Ama koni noni ra pete maga honji. Te hang khaga shetu. Vi hyonga nữ ya bè phi mi nhá vì khán ở đang có ở chính khán đi nên vì sẽ thì vì ai nợ ra đây hệ mi po him ra đây hệ game rất afi rồi wada thế nếu vì nhém bana ra chi mà cái hash nó nợ đây hệ baga uthi nu ya đang cái shita nên để shika gì thế đi bên cái nó này vì hiểu ni ha vì shit anh ra gì đây hình khán đi anh ra gì khoashi nevi nhasi vi nhasi khani vi nya cho vina radanga shita vi mitsa de vi nyemba vi khawa no nazi de he hindi padi he tera bahni no i gogra bam hia no i go ska handi skam in dun the ya khaya ki padi teri banga no na de he no bunu ya dangan shita vi nyana vì chapin khani evi nyena nuna ge naras yezi dada vi nyemba vi de no vi nyo ne vi hiantin arazi bang kwa mi yoni shi veni teri veni ge narazi bang kwa shi mi khara kho ye ne he mi kho ye ge no ha mi yora metoro mi khara afi mi khara sai no buna no yadangan chita bi nyemba bi maha gato maga hanthi ha bi bana ro wada paga pang tero ba no bi nya shana razi shimo ne pu bi ma ba handi no bu yash to mi pa mi atsi mi ati ira yash man akimi poni don thirat afi ingatsi bi manina radazi hangena gena radazi gena Fetting gura tishfani. Nge radazu no budanti radanya gura tishfani. Hange no mu vinyena. No radazu nera tishfani. Shimahiato. Nge no radazu habudanya nyena shadu. Nyena shadu dugan tishfani. Ngabur khai mapaya. Budazina razit afidera wada. Ngabu nehe dithogi. No ya naranti budadama thoda zi angeman thoni genar wada de rakke gihu habugam uihu di rakke gihu no ya sante di rakke gihu ga thono na sante no mashita hu mangande mi het inuya hange mi hokara raye ronkwa mapaya no ya khahadam ui rakhai Gora wada.
Dicen los abuelos que una vez, allá por el Valle del Mezquital, un pequeño niño llamado Juanito, tremendo y tragón como él solo, un día, sin pedirle permiso a sus padres, se salió a una nopalera, exactamente, a cortar tunas. Era tanta su ansiedad por cortar tunas que nunca se percató de un detalle, que el viento le daba hacia él. El viento empezó a soplar fuertemente. A él no le importaba. Él quería llenar su chiquihuite de muchas tunas. Y así fue. Cortaba coloradas, amarillas, naranjas, verdes. Su chiquihuite estaba repleto de hermosas y frescas tunas. Lo que nunca se imaginó este pequeño niño dragón fue que el viento desprendió una pequeña espina de una tuna, la cual se clavó en su ojo. Él automáticamente se rascó el ojo, lo frotó, lo volvió a frotar, se volvió a rascar, lo abría, lo cerraba, lo abría, lo cerraba, pero nada. La espina no salía. De las tunas ya ni se acordó. Se echó a correr a su casa en busca de sus hermanos antes de que papá y mamá llegara, porque no les pidió permiso para ir a cortar tunas al cerro. Sus hermanos mayores lo vieron a llegar. El ojo rojo, rojo como tenate de marrano. Uno de sus hermanos no lo dudó. Tomó cardón, le echó baba de cardón, le limpió con la jícara de agua y nada. Tenía un gran dolor en su ojo ese pequeño niño. En eso llegó papá y mamá. Con solo mirarlo, sabían lo que había pasado. Nada más que había un detalle. Sus manos de papá eran muy grandes y gruesas para desprenderles espina. Pero algo más difícil se enfrentaban. Mamá no podía ver esa espina en el ojo. ¿Qué hacer?, se preguntaban. Papá, sin dudarlo, dijo: llamen a su abuela. Ella sabrá cómo curarlo. Y así fue. Debajo de un hermoso y frondoso mezquite se encontraba su abuela hilando un poco de ixtle para hacer hermosos ayates. En eso llegó la abuela, miró a su nieto y le sonrió. Llevaba su jarro de fresco pulque la abuela, al cual le dio un largo trago. Ese es un largo trago. Llamó al nieto, le miró el ojo y dijo: anda, llama a tu hermano. El hermano mayor se acercó, inclinó la cabeza. La sabia abuela, sin dudarlo, puso su mano sobre su cabeza espinosa como biznaga, lo empezó a tocar muy cuidadosamente y en eso le tomó un hermoso negro y regordete piojo. Al pequeño nieto le pidió que se recostara sobre sus rodillas mirando al cielo. Abre el ojo y no lo cierres. Muy delicadamente la abuela, con sus dedos, abrió los párpados de su nieto e introdujo el negro y regordete piojo. Ahora cierra el ojo, le dijo la abuela, y no lo abras. Deja que el sabio piojo haga su trabajo. Todos los amiguitos y vecinos, papá, mamá y los hermanos guardaban silencio. La abuela, sin preocuparse más, tomó nuevamente su jarro y le dio otro gran trago a su fresco y delicioso pulque. Dejaba que el piojo hiciera su trabajo. Pasado un buen rato, la abuela le dijo a su nieto: abre el ojo con mucho cuidado.
Y así fue. El nieto abrió su ojo y allí estaba. Se podía mirar la espina. El piojo estaba agarrado de ella con sus patitas fuertemente. Ahora sí, la abuela, con mucha delicadeza, tomó al piojo y lo comenzó a jalar del ojo de su nieto. El piojo nunca soltó la espinita y lo sacó. El nieto pudo parpadear. Una gran sonrisa le salió. Le dio un beso a la abuela y le dio las gracias. La abuela dijo este consejo: nunca menosprecien a nadie por su color o su tamaño, porque para muchos eres un piojo, pero para otros ese humilde piojo también te puede curar, porque los piojos son curanderos. Y nunca menosprecies a los demás por ser pequeños o ser feos. Así decían los abuelos. Tuntidi Hamadi. Pede do yeshita mayama. Enage do yatsatio. Tuntidi yani han kanu yatsatio. Dikpa para eres no man yatsatio. Donde kai hingi padi hanka di no ya zatyo ge di handi hu da zan a ipa para zi ge inga ya shita ma ya ma ge no ya zatyo shimi madi ge bin kan pa na ya ge ena rekai vi ombra que ge shimim hadi no yatsatyo shimim hadi ga to ye khai mi mari yatsatyo no vi khana que no yatsatyo vi khati nehin bit ombra nyuni nishirade hinta bit ombi tenge ya da dura korandu the thu mi thati haya dinza haya ahi habra zami thati hintomi handi hintomi uini hintomi ombra de te no me koradu moi no mi pesan adige no yatsatyo en min khudi shi min khudi tsari vizera ya vidai kana thai mi khahara yuga Ivimana shiviman naran heti has bitasha tahiyat khani ne shivim mavins eli vinda de marai haya marai nini marai satyo biyade no yan dansi yan phage no binyen no mara shina te pensi han kabi phage mu de no binyen Vimunzi ga thonu mara ya satyo mara ya nini ne viyena magashi purasi dana han kanu ye khai di utsa gi hu han kanu ye khai hingi ne da winga gi hingi ne da ake gi te ga ji hu te ga men gi hu gura de he ne no viyena to di ga yi hu mali da yo ko no pun aran das ko satyo viyena no ga di panga yo ko di pandi ga ofom ngu ofom no ye khai den no vi guni na shani da tenya shi vi guni sha vi kha ngu si hai ne pu vi mitsi ko ye bini ne vi kha ngu si vi hai ne vi yong na ra hai mi sa vi mudi vi nyo ofom vi yoko vi da si dada emba vi nya kono yam pheni no ye khai han kha di utsa gi he han khai di ra ki te ji he han khai di ra ke gi he de he no pu vi wa di vi hyok na ra happy no pu ne pu vi nyemba vi no ma ra a shi vi to ma da nya cho vi da si dada
bim upun ato viñena nuga goma ga hatsi maga hatsi si vijo ya no mara ya tsati one viñena no pueda nyatsi bim hams one de ga khohia no bu bi yan to haran ne na ra happy na ram ani pada nya so vi rasi da bi yan to bi haran ne si vi to ti shen ho na ra happy ne bi yan to bi haran ne bằng khâu vì nhớ gì vì ô si vi neste si mi tí depende no na realización de gan hesti vis-a-vis y bizarra na resigno ten khani no vi mi muri realizzación vi vizira dehe no bu vizira dehe na rahmi Vidagi, i vidu shirde khani, vim edi na rahami, him bi fadi ha ubitsade. No baba pengi, shimi tura mui, him ne lenyoni. Kora tu mui, no go emba vine umara yatsatio. Shit tega kha, ya bi mete. Geda dan kan ipagatsira dehe. Ino gada dan dog ipagatsira dehe. Na rahami da thalge de mane I vidun shirde hange bim edi no na randash ko satyo bi nyembi ogi turi mai ni da thogi yo nyuma na rahami baga hok man na rahami da zaga hok ai yo ho imara ye happy da zaga hok no ma vi khabu man akibi gagre thenya ne ko ye sa vi yo rahami ne vi yo kaman akir rahami no vea pahinta edina rahami no vea mi viñena no vea maga hara tsu vi khapa hara tsu na rahami I vi mal khabu na ratsatyo vi ma viñasi na rahami viñatso vi resirana vi thogin dur vi pa vi misi vi phadi ha mominyo ge vi maran hesti viñasa na rahami Pada umba bi residana pangkhabu zawadi kenu ye khai shiets ui nge hindi khama su ga thono ye ji tsati de no ye pa ye khaye sha thogi no de handi no ye ji tsati habu gan the ando bira tsu pehingi andi pada va te yuni ani pada hyandi sham hadim bohara harats kaposhni na rahami bit oppo viresidada gera habu pedenda ga thono yedanga shita hange manthoni gega padi hanga yatsatio di pampa vira rets ya yen owi kabu gehana no bede kwadi no ye bede yedanga shita kamari ge ye eskeli
Dicen los abuelos que hace muchos, pero muchos años, las tortugas tenían su caparazón lisito, lisito, ¿sí? Como guaje de acocote, lisito, ni una arruga, ni una grieta. Pero que un día, una pequeña tortuga muy curiosa se preguntó, ¿qué habrá más allá de las nubes? Así que un día, muy de temprano, esa pequeña tortuga salió del fondo del mar, se acomodó sobre la arena, se subió sobre una pequeña roca y miró al cielo y contempló a las nubes, pero sobre todo a una hermosa águila que sobrevolaba sobre ella. Todo el día a eso se dedicaba la pequeña tortuga. Llegaba la tarde, le daba hambre, le daba sueño, regresaba al fondo del mar. Pero al día siguiente, muy temprano, volvía a salir, se colocaba en su roca preferida, contemplaba las nubes, pero sobre todo a esa hermosa ave que volaba por los cielos. Así, día tras día, se iba a casa y regresaba, se iba a casa y regresaba, hasta que un día ya no le importaron las nubes, ya no le importaba el viento, solo quería observar a esa hermosa águila. Un día, esa pequeña tortuga se armó de valor, afinó su voz y llamó al águila. ¡Señor águila! ¡Señor águila! El águila ni siquiera miró a dónde estaba ella. Muy triste, la pequeña tortuguita se fue a su casa. Al día siguiente, con muchos ánimos volvió a salir. Muy firme y segura, gritó al águila. ¡Señor águila! ¡Señor águila! Esta vez, el águila le dio curiosidad. ¿Por qué esa pequeña tortuga la llamaba con tanta insistencia? Así que, sin dudarlo, esa majestuosa águila voló hasta donde se encontraba la pequeña tortuga. La tortuguita metió sus patitas, metió su cabeza, nada más sus ojitos se asomaban, y el águila, en una voz muy tranquila, le preguntó: ¿por qué me llamas tantas veces, pequeña tortuga? ¿Qué quieres de mí? La pequeña tortuga pasó saliva y le dijo: quiero volar como tú. La sabia águila solo sonrió y le mencionó que eso era imposible, que ella era una pequeña tortuga y que no tenía alas para volar. La tortuguita no se dio por vencida y muy segura le volvió a cuestionar: pídeme lo que quieras, pero llévame a volar sobre los cielos. El águila, para pues no romperle sus ilusiones, le pidió algo que era casi imposible. ¿En verdad quieres volar?, le preguntó. Sí, está bien. Quiero que me traigas 2 enormes peces y mañana a las 12 del día lo quiero en la cima de esa peña. Si no llegas con ellos, no hay trato. La pequeña tortuga no lo podía creer.
Así que sin dudarlo, se fue al mar y comenzó la cacería de 2 enormes peces. La tarde llegó. No se supo más de la pequeña tortuga. Pero al día siguiente, a eso de las 6 de la mañana, cuando el Padre Sol se deja ver, la pequeña tortuga sobre su caparazón liso llevaba 2 hermosas mojarras. Y poco a poco, y pasito a pasito, empezó a subir por la enorme peña. Hasta que por fin llegó a lo más alto. El águila la observaba desde otro lugar. Sin dudarlo, llegó volando hacia ella. Con su garra tomó un pez y lo llevó a sus aguiluchos. Una vez más regresó, tomó al otro y se lo llevó. La tortuguita esperaba, ¿verdad? Estaba curiosa qué iba a hacer el águila. Y así una vez más regresó el águila ante ella y le dijo: está bien, has cumplido con tu palabra. Ahora yo cumpliré la mía. Pero te pido un último favor. Sí, ¿cuál?, le contestó la pequeña tortuga. No te muevas. Y así fue. La tortuguita se acomodó, metió sus patitas, la enorme águila abrió sus alas, con sus garras la tomó y se elevó poco a poco por el cielo. El águila le pidió que no se moviera mucho. A la tortuguita ya no le importaba. ¡No te muevas! No te muevas. Ya no la escuchó la tortuguita. Se movió tanto que el águila la soltó. Comenzó a caer entre las nubes hasta que su pequeño cuerpo empezó a ser golpeado por las rocas, los árboles, entre la montaña, hasta que su cuerpo llegó al fondo de la gran peña. Todos los animales que observaron eso no perdieron el tiempo. Automáticamente las pequeñas hormigas llegaron a recoger los pedazos de esa pequeña tortuga. Llamaron a las abejas, los pájaros, el tlacuache, el ratón, la ardilla, el cacomixcle. Todos recogieron los pedacitos de su caparazón. Las sabias hormigas y grandes constructoras empezaron a armar su quebrado caparazón y con la cera de las avispas lo unieron. Dicen los abuelos que desde ese día, las tortugas tienen su caparazón como un rompecabezas, porque una de ellas un día quiso volar como las águilas. Eso dicen los abuelos. Hamadi. Nè nuôi chita maham ya
Vam hiya maham ya nim fe ni maham shimi khandun thi yem phadi yep bede pet ke gi hunu ya dange sita ye maham andun thi khayan dun thi khaya mi othor hiadi hi mi saga handi hu ta hiya si enganu ye sita ye ga thomna beshui nubuga thonu ye si dada vimun si pavi yod anar kohi hangkadan khana re nyot e paga thor sim hai de nubunu ye sita nu ye si dada ya vam ya nim feni vi yod anar kohi maga hokhre hiadi vi nyena de nubuena vi hiokre hiadi na re hiadi di handi hunu ya mi khani re hiadi vi nheki pemrazi thashkhani mrazi thapho mi o thote de hie min hek tanu yezi malon khani habu mi thogi denge mi o tho te de hie te nu de hiazi de bashir hiadi na dengu zingarato made de bani in khani minyot aga thorishim hai idegande dam edi man aki dan nu engre hiadi de shigate magapeka tenda yam befiga tega ete min ani re hiadi nge himbri sipabi te da mefina de mi yo de gazi zi thefo de nu engre hiadi maga amba bi zi dada shama de shikite ga pefi shama de nyut ka gi te maga pefi de nu wahara shim hai te nu mena ni shidi patte di pefi no bu bima banyau ya zi dada amba bi sin dada hu shiga te maga pefi te maga en wahara shim hai no ye zi dada nu mi khamara ye pefi ni hinte mi veni ni shite vi shipi ni otho nu mi pefi nu ye pefi ge rahiadi hinga ge manthoni hi min otho han khadri khapi da nyuti te da mefi de nu bu bithogi minyot ayado minyot ayanda pom minyot ayaza yado da pati rakhai shimitsan arpa penu yazida da hishki shipi te da mefi ne nu bi thogin dun thi ya khayan dun thi ya zana bi rakhiadi dayara mefi sa da bani degan de dam edi man akiri shudi da bani degan de dam edi bi thogin dun thi ya khayan khabu de nu bu bim bengre hiadi ne bi nyena de shivie nugadi tsan arsen nu bunde hindi pade habu gahan ardan sho habu gahan te ga he te nu bu bi khare yang khani iba khut aga thono ara na ra hetsi pabin komi hange bi wadi ge degante yadam edi nedan komi konga tona ra hes inkani no bu hange tsaka gi hura beshui yasta hiatsi no da mudi yada patran doyo dahnya kaga tono yada sho da fete inkani na ra na sho da fete no ya padaban gaman akin khani idanyot aga torishim hai gera befi andun thi ya khaya hasta nu ya khaya di buih gera befi razida da hiadi ge da hiasi da bani de gen chui khut anara nasho dan komi idige kware shim hai da zer beshui rahiasha
Dahnya kera dasho idanyot aman aki. Tinde de gutra dasho idan khar peshui. Tenu mga tonu yezinyot inkani di handi hu mahes inkani. Dinya ni rekai. Hanka kanu no yezinyot inkani. Ha mahes inkani. Ge enganu yadanga shita mashita hu. Ena genura zidasho. Nung kawa. Di handi hu di o si thong khani. Kandun thi yezi o sin khani. Inu di handi hu. Nhiên là yết sớm khả năng bị khám mấy nhá em anh nghe nãy ra đang说呀是真气呢anh nghe đến hết kỹ thuật đồn thì gì ổn chứ cái uy bề đấy ya nó ya đang cái shita 이게 히 카마란 đồn thì bề đấy tega thôi làm bề đấy nó ya đang cái shita mi bự mà ham bự nghe shi pa din đồn thì tega nhốt cái gì đồn thì tega pa đi hư hàng cái nó ya ra pa ya y este peta hijo de na este de giga de yeshita gena darum finish yede nat embabi ra inali ra Instituto Nacional de Lenguas Indígenas gehi shebeni sheyede pagato nu to pan aranyaki gunu to nyanyo dabadi no ye bede yeshita con gena di apa mindun thi rakha madi nara inali ne reshanate marco no ya pheni shankha ge ge hu ga uti hu mat hu ma beto hu ne nu mara da nyepu da badi te ga thonu mi pede ya danga shita con geni ti khamadi ga thoi hu Kundano Ashimina Oscar García Margarito Kunda chua mingandana Dabashana shinhe Nashitsaki yashki Kuena shinhe no kwani Kwena mishi shiyahno akate Zashikucha Tina Magdalena Margarito Pedro Dicha Ana María García Margarito Chuna Selene López Cruz Tsakichina Nashu Selena García López Kungeha Shutashi Basahuni Shikucha Nyanga Ninda Singa Shutashi Shichanda Vashana Shinhe Kui Singa Shinindani Machaha Tsangangus Uiguanguinya Tsatishinda Shuhubitu Tsa Shutabishunsa Tsanamicha Kumanya Kusatuchaha Kwatswaze te kwacha baha shuta shi sun chi khane tu shi ya renga shuta na shi he te kwini ngani ya ninda ni kwisinga kwitsuba makina shi mache ga beka ho kuchu ya singa kutsa kimi nengi ni shuta kutsa shati kimachere haminda ni nanyo shi thabe shi ni che ga singa ninda Changa Tinshi Singa Minengini Ha Tunchuba at Havama Shikucha Vashuta Shinindare Kutsa Kingitia Vishuta Shinindare Singa Ha Chenengi Yani Asinga Shichubachi Ashiba Senjae Achuba Shikhe Ashu Singa Shinyuteya Shinindare Haskan Kavani Guchuba Shichichen Kuhabata na Hyun Handanga Mandare Singa Nyuhun Kutsa Oni Ti Benyat Are Makina Handanga Tsikuma Shae
Gahatianda singa guti shi chani ya changa shi mimi ye López kuiningi yani gata kwishi mare tikiya yehat kuyana nyu shi chinenindaho inda washana shi he hondi yabe ere kuhana shu nashu tihishu mi shi tsi kwishuta kwishu shi nashu ti nashu chatsure shutani ya changa kunise ha kwishu shi toku kutuhu mi kupiko shishi ha kwishu na shishi ti gandai Gahakiti ya singa kyachahi mi asana chung shinindaho Tinshin goze asana chung minengi utinshi ki asan tsware Rafi nya agwisha tushis ehnya gish ichine Gura shi tiaoni timanduhu gahakwisha Gahakuma kya manne singa pashi kuhaska behuni kogwe kichana nyu shinindi batse tushis ehnya chi kutswanga asinga gahakunduhu kungu gancho mijitsere kushuho na fatsaho tushi chaho hikabe geha kwisha kwisinga ngura shi ngusa manduhu kuhakpiba kuhnua kuchakun singa shi bateñani Wachino gakichasano kui video kuhazama tsuano shashiñaani mano kwano número 274 140 32 80 kuhanindano tusikucha kushimatuano Nashinda shi bote shoma México.